Como intento hacer siempre en cada comienzo del programa, pretendo sentir, ¿viste cuando se dice vulgarmente por dónde viene la mano? Y se me viene esta expresión, la Biblia y el calefón, santos y demonios. ¿Y por qué? Porque casualmente o no por casualidad llegó a mis manos hace unos días la reedición de un libro. Esa reedición se produce hace 2 años atrás, 3 años atrás, de un libro que data de comienzos del siglo XX. Un libro que fue escrito con palabras demoníacas por nada más y nada menos que el sobrino de Sigmund Freud, el hijo de Anna Freud, una célebre mujer también, si bien su hermano trascendió todas las fronteras del pensamiento científico a través del psicoanálisis. Ana hizo grandes aportes y de Ana salió este hijo que, además de tomar muchas cosas del tío, era bastante bicho, porque hizo mucha plata. Este hombre, Edward, por cierto, escribió un libro donde habla muchas veces de la palabra, utiliza muchas veces la palabra manipulación. ¿Sabés quién fue? Uno de los primeros propagandistas. Él decía que utilizaba la propaganda. Él logró asociar, por ejemplo, el cigarrillo a la imagen femenina. Un escándalo. La anécdota cuenta que en un desfile donde aparecían un grupo de mujeres, de pronto, donde había por supuesto muchos espectadores, ellas se detenían y de las ligas de sus faldas que levantaban, sacaban un cigarrillo y daban una pitada. Un escándalo. Pero logró introducir en el hábito femenino el cigarrillo millonario. No mucho tiempo después hizo las mismas cosas truculentas con otros elementos. Para el consumo me refiero. Lo vio un candidato estadounidense en ese momento que bastante, antipático era, y en poco tiempo logró que las mayores figuras del espíritu hollywoodense merendaran o desayunaran, más allá de los detalles, en la Casa Blanca. Por supuesto que al otro día de esto había mucha fotografía y le sirvió para lograr muchos votantes. Se marcaban, para mí, les cuento, así como entre telones, los primeros vestigios de lo que sería hoy el marketing político. ¿Por qué nadie más habló de la manipulación? Y acá viene mi aporte. ¿Qué pasa cuando las cosas se hacen consciente? Porque él hablaba del inconsciente colectivo. ¿Y qué sería el inconsciente colectivo? Este es un pequeño aporte como psicóloga. El inconsciente colectivo es aquello que hace que vos, mis invitados, los técnicos, tengamos algo en común, a veces no perceptible. Y hay gente que se forma, estudia y tiene la percepción suficiente para detectar qué es ese elemento y hacer de eso una estimulación a un consumo, un hábito, una actitud, una conducta, promover una conducta. Pero él habló muchas veces de manipulación. Y yo reitero esto porque hoy, cuando se habla de marketing político, y los especialistas que están en el piso me van a corregir, no se habla de manipulación. ¿Qué pasa si hay personas cada vez más formadas, cada vez más especializadas, haciendo estudios cada vez más completos y complejos, pueden detectar lo que vos estás pensando? ¿Y qué cosas entre todos los que te rodean hay en común, por más distintos que parezcamos? ¿Suena misterioso? ¿Sabes qué suena? Suena, yo diría, la palabra que yo voy a utilizar, y de esto me hago cargo, peligroso. Pero si es bien utilizado, ¿qué pasa cuando hablamos de nuestros representantes? Cuando hablamos de aquellas personas a las que elegimos para que dirijan los destinos de nuestro país, de nuestra economía, de nuestras realidades cotidianas, de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. No te lo pierdas, nuestro programa, y ya en la mesa de 2018 están sentados los especialistas, con mayúsculas. Ruta viaja mucho más que vehículos. Si vas a conducir, no tomes alcohol por lo menos 12 horas antes. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos.
Tus uñas listas e increíbles en 15 minutos. Nail Care, número 1 en Manicuría Express. Esmaltado semipermanente y larga duración. Manicuría tradicional. También servicio para niñas. Toda la línea Sally Hansen. Nail Care. Número 1 en Manicuría Express. Galería La Estrada, local 50. Ahora también en Carlos Paz. TOB, tratamiento para el dolor. Terapia de campos biofrecuenciales. Tratamiento sin medicación. No invasivo ni agresivo. Mejore su calidad de vida. TOB, Saavedra 100, Centro Médico San José. Consulte al teléfono 153 15 912. Estudio Contable Marianela Vicenti, contadora pública, productora de seguros, asesoramiento, impuestos, auditoría, certificaciones, jubilaciones. Teléfono 152 17 983. Estudio Contable Marianela Vicenti. Tenemos una linda familia, gracias al Tingo, ¿va? Y otra gran familia, que es esta, la hemodiálisis, que a mí me ha dado la vida. Es extraordinario cómo nos cuidan la vida. En Carlos Paz, la máxima tecnología digital al servicio del diagnóstico. Imagen, radiología digital maxilofacial, ortopantomografía, teleradiografía de perfil y frente, radiografía de carpo y senos maxilares, diagnóstico en implantes. Imagen, San Martín 555. En el corazón de Villa Carlos Paz, cuidamos tu salud y bienestar. Nacua Salud. Nuevo centro de especialidades médicas. Clínica médica, laboratorio, diagnóstico por imágenes y odontología. Centro Médico Nacua Salud. Avenida San Martín 50, Villa Carlos Paz. Licenciada Romina Costa, nutricionista y chef, desde hace años presenta su sistema de viandas a domicilio, nutritivas y accesibles. Licenciada Romina Costa, con 2 propuestas diarias, solo tenés que elegir. Teléfono 3541-627-636. Unos invitados de lujo, reafirmo lo de invitados, lo voy a decir de nuevo, India, cualquier cosa, no te preocupes. Gastón Toro está aquí a mi lado, muchísimas gracias Gastón por venir, por parar tu agenda. Consultor político, fundador del grupo Feedback, la única agencia de comunicación política integral de nuestro país, son pioneros en Latinoamérica también, muchísimas gracias, ya te voy a dar la palabra. Está con nosotros Marisa Edo, ha tenido la generosidad también de acercarse a nuestros estudios, especialista en comunicación, directora de arte y creatividad, directora creativa en procesos electorales, gestiones gubernamentales e institucionales. Es difícil elegir de los currículums de nuestros invitados parte del material, la verdad que es a modo ilustrativo. Y está Sergio Indio Fernández, muchísimas gracias. Sergio, coach ejecutivo y político, me encantó, le digo, mándame data para tu presentación, y no hay forma de elegir algo porque no, él no te lo hace así fácil. Y entonces yo elegí una frase que me gustó mucho: articular conocimientos en el marco de un proyecto, algo que parece simple, pero no lo es. La palabra manipulación, ¿ustedes la introducen, no? ¿La usan, no? Puede empezar cualquiera a hablar. Obviamente que el tema de la palabra, la manipulación existe. Todos los que estamos involucrados de una u otra forma en la comunicación política o de gobierno, política sería campañas electorales y gobierno la gestión, que son 2 cosas distintas, llevan hacia el mismo camino pero son distintas. Obviamente no se usa o no se dice abiertamente, pero en sí uno trata. Lo que pasa es que cada vez más difícil desde que irrumpió en el mundo
lo que nosotros llamamos la hipercomunicación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hasta hace 3 o 4 años, no más allá del 2015, a nivel global era mucho más fácil manipular masas con la autarquía a través de las redes de la sociedad, con el manejo propio de las redes sociales y la autarquía de la comunicación. Es mucho más complejo lograr instalar mensajes que obviamente son manipulados. Esa es la realidad. Bueno, pero a ver, lo tomo, viste que yo empecé la editorial diciendo la Biblia y el calefón, luces y oscuridades en esto. ¿Es algo claro? ¿Es algo no tan claro? Vos preguntaste recién si esa palabra la usaba. A ver. Yo, por ejemplo, en todos los procesos electorales o los procesos de comunicación, de gestión, que tienen una variedad muy amplia de temáticas, nunca la escuché en la mesa como diciendo, a ver cómo vamos a manipular a esta masa, ¿no? Bien. Lo que uno busca es generar consensos. Si entendemos a la comunicación como parte de la gestión o del proceso electoral, donde tengo que hacerle entender a gente que no tiene ganas de escucharme, porque la gente no tiene ganas de escuchar a los políticos, pero tengo que hacer entender la importancia de una política o que me conozcan, en el caso de un candidato, es muy difícil llegar a esas personas. Llegar de la forma correcta, llegar rápidamente, o sea, es un proceso de comunicación. No sé si la palabra manipulación está en las sombras, pero sí la comunicación es parte de la gestión, para la generación de consensos y para que un proceso no sea, se dice que cuando alguien hace, no solamente hace, sino que la gente tiene que enterarse de lo que se hizo, ¿no? Entonces, no lo veo tan así. Sé que cada vez son más las herramientas, pero como decía recién, también la gente tiene el poder porque, digamos, se multiplicaron los medios de poder generar la propia comunicación. Entonces, cada uno tiene una cámara en la mano, que es el celular. Eso cambió radicalmente y creo que estamos en un momento bisagra donde tenemos más tecnología que capacidad de entenderla, de producir material para esa tecnología, que todo el mundo también es un productor de contenido. Entonces es un momento nuevo para la comunicación, complejo, mucho más complejo para mí, para mi propia... Si yo lo único, nosotros los vemos, nosotros estamos trabajando Big Data y con Big Data se manipula perfectamente. Lo que pasa es que no se dice abiertamente, pero en realidad, obviamente, a ver, yo voy a dar 2 ejemplos que son, obviamente que la comunicación es tratar de acercar postura, etcétera, etcétera, pero eso es también muy de manual. La realidad es que uno cuando tiene un cliente... obviamente que no usa, es fuerte la palabra, pero hablando acá entre profesionales, sí, es una manipulación. Y yo voy a dar 2 ejemplos claros, como por ejemplo el gobierno nacional a través de Big Data detectó que una de las cosas lo que pasa es que con el tema del aborto le salió mal, no le salió bien, pero con el tema Chocobar, por ejemplo, instalar el tema Chocobar, donde se sabía a través de Big Data que la masa fuerte de clase media, media alta, y la masa inclusive trabajadora también que votó a Cambiemos, pedía mano dura. Bueno, instalar el tema Chocobar es, acá estoy dando un ejemplo claro de Big Data, de una política, vuelvo a reiterar, la palabra es cruda y es dura, pero para que lo entienda la gente, porque a mí me gusta hablar de manera muy coloquial, es manipulación. Es manipulación. Sí, totalmente. Bueno, es una forma de manipular sociedad. No me gusta, en este programa la metodología no es la metodología de entrevista, pero yo necesito que vos le expliques a la gente el método. Y los métodos de son, Big Data. Para explicarlo rápidamente, pero en un minuto para que lo entienda la gente, porque es muy complejo, para que entiendas. Cuando todo mi equipo nosotros nos asociamos con europeos, por ejemplo, que están trabajando con la comunidad europea. Yo personalmente estuve 1 año estudiando para entenderlo y procesar el Big Data. Es muy difícil entender, pero para que la gente entienda, básicamente es todo lo que hay en Internet, absolutamente todo lo que existe, desde geolocalización, redes, blogs, páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso además se triangula con metodologías, con encuestas cuanti cualitativas, cámaras Gesell, y con datos estadísticos. Todo eso sale una fórmula súper poderosa que te da
digamos, una radiografía. Pero, sí, más que una radiografía, la encuesta es para que la gente lo entienda, una encuesta es una radiografía. Un Big Data es una tomografía computarizada. Bien. Como para que lo entienda, es decir, es clavado. Ojo, muchos pueden decir, ¿y cómo Macri, teniendo manejo de Big Data, el Big Data no gobierna? Claro. El Big Data es lo último en herramienta de comunicación. Me das el pie exacto, porque ella dijo que la comunicación es valiosa, es necesaria. Creo que todos coincidimos con eso. El tema es cuando solo es comunicación. Es decir, cuando atrás de lo que comunico no hay mucho. ¿Qué pasa, Indio? Voy a volver a la manipulación. Yo creo que primero tendríamos, ¿cómo hacemos para ver el concepto de manipulación desprovisto del sometimiento? O sea que me parece que lo primero que habría que distinguir es eso, que no es la intención someter al otro, claro. Cuando, por lo menos de la manera estratégica que utilizo yo para construir consenso, que generalmente cuando no tenés las personas involucradas y no entienden, la opción es eliminar tensiones y no construir consenso. Hay una diferencia muy grande entre eliminar tensiones y construir consenso. Construir consenso sería si yo decido en un pedazo de una plancha de territorio grande y mi campaña política es voy a beneficiar a tal, le tengo que explicar al otro que no va a ser beneficiado, que entienda algo que es complejo que lo entienda si no le manipulo como entiende las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, la manipulación, entre comillas, por favor, tendería a un bien común y a una supuesta construcción de legitimación del candidato, porque dice, mira, está bien, ellos lo necesitan más que yo. Para que un individuo que vive su vida de manera medio egoísta en este contexto capitalista entienda que otro va a ser beneficiado y él va a tener que pagar la fiesta, inevitablemente eso hay que hacérselo saber de algún modo gentil, de modo que lo prefiere ese candidato, y lo que se está manipulando es la preferencia. Entonces, si vemos la manipulación desde ese lugar desprovisto del sometimiento físico, ¿no? Porque lo que estás manipulando de últimamente es cómo la gente entiende lo que está sucediendo y por qué este tipo va a hacer suceder algo en relación al bien común. Y me parece que desde ese lugar entender la manipulación es estratégico. Advertir que el otro no me escucha en el vacío, me escucha en algún lugar. Y eso, ese lugar donde me escucha va a favorecer a que me prefiera o no. Que estemos dentro de los países más corruptos en el mundo, ¿ha complicado la tarea de quienes tienen que acompañar a las figuras políticas para ser creíbles en la sociedad? ¿Me podés repetir? No, a ver... Yo no estoy diciendo que el político que ustedes han representado sean o no corruptos. Yo lo que estoy diciendo es, en el imaginario y en el simbólico de la sociedad está la idea de que el político es corrupto. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tienen que hacer una tarea y tienen a una figura política delante suyo, un cliente, para ustedes es un cliente, sí, que tienen que armarlo y ayudarlo a sacar sus potencialidades. Eso lo dije yo, ustedes me corregirán. Tienen que considerar este elemento. ¿Cómo hacen? Yo en particular, hay una diferencia entre la militancia y el trabajo en comunicación, ¿no? El trabajo en comunicación, uno puede elegir con quién trabajar o no, pero no me imagino que con vos pasa lo mismo, no nos embanderamos dentro de un partido, ¿no? Particularmente, y esto te lo digo como persona y como profesional, ¿sí? Yo siempre espero, puede sonar medio ingenuo, pero que me toque quien me tiene que tocar, que sea la mejor opción para ese momento, ese lugar. No soy el juez ni me pongo a hacer un trabajo de investigación, ¿no? Uno elige si va a tomarlo o no, y por lo general siento que eso pasa, ¿entendés? Que me ha tocado trabajar con gente que me ha dado gusto trabajar, que en el momento está y que tiene algo para dar, porque también está esta cosa de que el político es corrupto y entonces cerramos ahí esa condición y es corrupto el político y es corrupto el empresario y es corrupto la prensa, o sea, la corrupción, si tenemos políticos corruptos es porque el sistema es corrupto.
Entonces, bueno, eso es bien. No, en el caso nuestro, el trabajo, digamos, en lo personal y de mi equipo es netamente profesional. Digamos, nosotros hacemos estudios FODA y obviamente que en 150 campañas hemos hecho alrededor de 150 campañas, 2 en Perú y el resto en Argentina. Nos ha tocado todo tipo de candidatos, pero la función nuestra es también tapar y proteger y sacar lo mejor en un FODA del candidato. ¿Qué quiero decir? Que mi función no es ser juez, es ser profesional, y yo al candidato lo tengo que hacer ganar o tener la mejor elección. Es decir, ya la discusión si hay corrupción o no corrupción y demás entra por otra vía que no de un consultor político. Es decir, así te respondo. Es decir, no entraría en una discusión. Está dentro de las 4 paredes inclusive hasta de un estudio que se hace con psicólogos sociales al candidato para en el FODA que incluya absolutamente todo y tratar que las debilidades sean lo menos visible a la sociedad posible. Ese FODA se comparte con el cliente y el cliente tiene que ser consciente del resultado de ese FODA. El FODA es un método donde se ven debilidades y fortalezas. Digamos. Totalmente. Es decir, la charla, entre las charlas privadas que antes de... El proceso electoral es un proceso bastante largo, no es lo que ve la sociedad. La sociedad ve los últimos 45, 50 días que sale a la calle, digamos, entre comillas, el producto o los productos comunicacionales, que sería también el partido, el candidato. Pero es un proceso muy largo. Yo, por ejemplo, nosotros, Grupo Filbo, no toman campañas con menos de 4 meses de antelación. Nosotros no nos contratan campañas, nosotros nos quieren contratar una campaña 2 meses y no la tomamos. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, porque incluye psicólogos, porque en la charla que yo tengo personalmente con el candidato, conozco toda su vida, es decir, un poco es que cuente absolutamente todo, justamente para proteger en caso de que salte alguna cuestión que no tenga que saltar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuestión profesional de un comunicador, de un consultor, en el caso nuestro, digamos, no entra si es corrupto o no es un tema que yo tenga que discutir o que tenga que interferir en mi labor profesional. Pero sí es un elemento, la imagen que la sociedad tiene de ese político es un elemento que tienen que ustedes tener en cuenta para trabajar. Totalmente. Sí, entre tantas cosas. Indio sonreías, que esa sonrisa ya la conozco. Pensaba en esto del criterio con que la gente elige, siendo que, volviendo al tema de la manipulación, como lo habíamos planteado, ¿cómo construyo criterio para elegir un candidato si me lo traen cocinado? Lo digo entre comillas, ¿no? Y cómo evalúo el bien común si viene alguien y me lo dice de un modo tan dulce y amable que me seduce. Lo voté, ¿se entiende? Porque es lindo. Es lindo, claro. Sí, está bien a toda hora. No es tan simple. Mirá y agarra el celular, ¿no? Ay, mirá la familia que tiene. ¿Qué es lo que quiero decir esto llevándolo a un grotesco? Más allá de la efectividad que pueda tener un comunicador, me parece que esto de... Es todo un equipo integral, perdón, ¿no? Sí, digo el comunicador Hay más de 30 profesionales involucrados en una campaña. Profesiones. Sí, a eso me refiero, con que toda esta... Más cuidado tenemos que tener quienes vamos a elegir en términos de formación de criterio, porque son profesionales los que están detrás. Lo único que digo, volviendo a la manipulación, empezar a pensar que la ausencia de manipulación es una ilusión. Entonces, de ese lugar estar súper alertas. Porque el comunicador ya sabe el gustar que me gusta. Lo leyó en Facebook. Esa era la sonrisa. Digo, el alerta en los electores más que nunca. Y espero que el tema de las redes sociales y este boom, de alguna manera, haga que los candidatos sean un poco más vulnerables e impidan, digamos, con las luces y las sombras, que seamos tan susceptibles como sociedad a comprar un buzón. Muy bien, el tema es la proliferación de las redes sociales. Hacen que tengamos un elector, vamos a puntualizar a partir de ahora hasta el final del programa, porque así podemos los tres compartir, tenga más juicio crítico. ¿Es sinónimo de que tiene más juicio crítico? Para mí sí, y tiene más poder para la expresión. Un ejemplo para mí muy claro fue ahora, para la aprobación de la ley en diputados sobre la despenalización del aborto, por ejemplo, cómo el proceso de comunicación, si bien detrás
obviamente que hubo profesionales que fueron apoyando y demás, pero cómo se fue formando la manifestación de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, pero se evidenció más de quienes estaban promoviendo la aprobación de la ley. En ese proceso, desde lo comunicacional y creativo para el armado, ¿no es cierto?, de las piezas, lo más puro, lo más básico de la comunicación fue surgiendo en el proceso y sin tanta y de manera para mí espontánea. ¿Qué es esto? Por ejemplo, los símbolos y las consignas. Eso, más allá de todas las herramientas que tenemos, el objetivo claro, a quién nos dirigimos, lo que estudiamos cuando no había ni computadoras, ni había Big Data, ni existía Facebook, tiene que seguir estando. Que eso por ahí es lo que uno se olvida, hay gente que se olvida y cree que las cosas funcionan sin esas bases. Las consignas hoy las podemos resumir en hashtag. Por ejemplo, ni una menos, aborto legal y gratuito. Ahí está el eslogan que hace que la masa entienda qué es lo que se está proponiendo. Y para mí, por ejemplo, el pañuelo verde fue un símbolo, representa, no es un logotipo en sí, pero el logotipo es un símbolo que resume toda una comunicación. Entonces, eso, lo más básico sigue estando, tiene que seguir estando, y eso es lo que hace que la gente entienda qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Y se sume gente. Entonces, más allá de toda la tecnología y todos los avances, tiene que seguir habiendo conceptos, tiene que haber... El lenguaje paraverbal fue la vedette en esta... El tema, tocó el tema de aborto, y nosotros hicimos la investigación más grande en Latinoamérica en Twitter. Hicimos una investigación de 320.000 cuentas de Twitter, en más o menos alrededor de 1,5 millones de menciones de Big Data. Lo hicimos con aportes propios, es decir, lo hicimos para mostrar lo que es la herramienta de Big Data. Con la irrupción, por eso no es un boom el tema redes. El tema, comparto un concepto que dijo la colega de la bisagra. Esto es una bisagra que de acá a 30 años van a estudiar los comunicadores, los estudiantes, lo que pasó en entre el 2015 y 2020. Esto es una bisagra. Esto no es un boom, esto es se queda, esto es hipercomunicación. Y el manejo del tema, por ejemplo, el aborto, el tema Big Data, ni la Iglesia, ni inclusive el Gobierno Nacional, ningún organismo intervino en Big Data con el tema del aborto. Porque si hubieran intervenido, porque fue totalmente autárquico, y vuelvo a tomar, es más, nosotros no usamos, volvemos a tu primer palabra, que yo trato de tomar la palabra que vos nos tiraste, que es manipulación. Nosotros hablamos de direccionamiento del mensaje, digamos, pero para tomar la palabra que vos... Yo me hago cargo de la palabra que vos pusiste. Está bien. Se hubiera podido manipular, inclusive el tema del aborto con el tema de Big Data, porque ves quiénes son los referentes. Es decir, en las nubes del Big Data se visualiza quiénes son, se visualiza con nombre y apellido, se ve perfectamente quiénes son los que mayor retweet tienen. Y en este caso no fueron ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni los actores. Muy bien. Fueron, por ejemplo, hubo 3 comunidades. Estamos hablando de Twitter. Bien. Nosotros investigamos Twitter porque los servidores son carísimos, contratar los servidores en Europa. Las 3 comunidades, obviamente, la verde, pro aborto, pro legalización, otra comunidad que era anti aborto totalmente, que tuvo más manejo de otras redes. Nosotros calculamos, por no haber hecho Facebook, Instagram, pero calculamos que se manejaron más por otro tipo de redes, y una comunidad que nos llamó la atención, que es la comunidad de Latinoamérica, donde intervino fuertemente con un mensaje antiaborto países latinoamericanos como Chile, Colombia y Perú. Entonces, ¿qué quiero decir? Que se pudo haber manipulado si alguno de los actores, tanto de un lado como del otro, hubieran querido intervenir con Big Data. Bien, ¿esto nos puede estar diciendo que es un ida y vuelta? Digo, que yo dije, la pregunta fue si la proliferación de las redes sociales nos hacía pensar de que teníamos un colectivo con mayor juicio crítico. Ahora pregunto, ¿pueden ser tan fuertes a través de las redes sociales, protagonizando las redes sociales, que sea al revés? ¿Que quienes nos digan lo que hay que hacer sean las mismas individualidades reunidas? Puede ser, sí. ¿Indio?
La construcción de criterio a nivel de toma de decisiones tiene un componente emocional muy grande. Muy bien. Muy grande. Me parece que Y este fue un tema de mucha emocionalidad. Pero ¿qué te parece si yo, mira, tengo familiares muy cercanos que son muy católicos, y yo no es que esté a favor del aborto, pero tengo mucha experiencia con gente urbano marginal, que yo no pienso ni estar a favor ni en contra del aborto, me parece un tema sanitario. ¿Se entiende el criterio? Sí. Es un tema sanitario, no es estar a favor, no es un Boca River. No es un Boca River, es un fenómeno social muy complejo. Y yo me doy cuenta que construyo criterios desde ahí, pero los familiares míos, que son todos unos panes de Dios, a ver, quiero ser muy cuidado con esto, muy cuidadoso con lo que digo. Ellos era, salvemos las dos vidas. Yo entiendo que en una construcción ideal desde la cual entiendo que se manipula a la gente, claro, las abstracciones, si no estoy ahí, ¿cómo construyo sensibilidad por lo que no protagonizo? ¿Cómo hago entrar en razón a mi familia católica haciendo que su fe se base en eso? Me parece que por ahí pasa la complejidad de la construcción de criterios. Me parece que este boom pone a la gente bastante más vulnerable, a todo el mundo. Veo con buenos ojos el tema de los colectivos que se están expresando, como recién dijeron ellos, en el tema de cómo se movió la aguja. Creo que se están haciendo otros procesos de identificación. Pero para mí el tema es tan complejo como... Voy a hacer un ejemplo doméstico de criterio. Estaba por hacer de comer, la llama a mi señora y me dice, le digo, ¿hay preparado algo? Me dice, hace unas verduras. Y mi hija escucha, estaba en voz alta, y me dice, oh. Entonces le digo, pero le vamos a poner onda. Y me dice ella, dale, compremos Coca-Cola. Entonces, ¿se entiende lo que digo? El criterio. Sí. Es que en esas, digamos, que en esas contradicciones, entre comillas, también se movió esto que decís vos, ¿no? Porque él dijo pro aborto, dijiste una línea pro vida supuestamente y anti-aborto. Pero está bien porque lo distingue. Pero está impecable porque es lo que él distingue de las redes, por favor. Me pareció impecable porque creo que es lo que uno ha visto. Vamos a hacer una pausa. Mi hija no está pro intoxicación. No, claro, correcto. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. En el medio se habló mucho de la politización de este tema. Quienes están en gestión tienen lo que se conoce, y me va a corregir ustedes, cualquiera de ustedes, pero Marisa, sobre todo, un relato. Que se traduce después en una posición. Después hubo la traducción de eso en una posición y todos esperábamos esa posición en el Senado. Yo quiero que hablemos del relato. ¿Cómo trabajar en el relato en temas tan álgidos como estos de un político, en el cual muchos se reservaban su posición porque los determinaban como figuras políticas? La pausa, ya volvemos.